Muy buenas tardes. En el noticiero de hoy le vamos a presentar la vía de Steve Jobs. La vía de Steve Jobs nació en San Francisco, en el estado de California, el 24 de febrero de 1955. Él es hijo adoptivo. Sus padres biológicos son Abdul Fattah Abdali y Carole Schreiber. Sus padres adoptivos son Paul Jobs y Carol Jobs. En 1955, Steve Jobs fue dado en adopción, puesto que los padres de la señorita Carol no querían una mezcla entre razas, por lo cual fue un hijo no deseado. 2 años después, sus padres se casarían y tendría una hija llamada Mona Simpson, y tiempo después, a los 5 años, se separarían y Mona Simpson estaría viviendo con su madre. Steve Jobs murió en Palo Alto, en el estado de California, el 5 de octubre de 2011. Estudió en la universidad por 6 meses, pero tiempo después lo dejó. Primeramente por problemas financieros, ya que le tocó dormir sobre un colchón en el piso. Segundo, porque no soportaba la universidad, pero aún así asistía a la universidad como personaje público. 2 años después, cuando él estudiaba, cuando estudiaba en Atari, la dejó para hacer un viaje a la India. En ese tiempo trabajaba para Atari, una empresa de videojuegos. Ese viaje sería un viaje espiritual. Allí conocería a un maestro que pronto después sería el maestro budista de la empresa de Apple. Después, al volver a Estados Unidos, volvería a trabajar nuevamente para Atari como diseñador y técnico para la empresa. Bueno, los inicios de Apple. Apple fue creado en conjunto con Steve Wozniak, Ron Wayne y Steve Jobs. Ron Wayne, puesto a que pensaba que no tendría ningún futuro en la empresa, decidió vender sus acciones por alrededor de $10,000. Pero en el 2015 las acciones de Ron Wayne terminaron valiendo más de $100 millones. Bueno, originalmente la primera computadora que se creó fue el Apple I, el cual fue uno de los mayores éxitos, seguido del Apple II, el cual fue un éxito aún mayor, pero originalmente el Apple II sería una igualación al Apple I, sino que durante una convención en la que asistió Steve Jobs para presentar el Apple II, se encontró con una gran sorpresa. Había un computador que tenía instalado ya el software y el hardware. O sea, eso quiere decir que tanto el software como el hardware ya estaba instalado, y en esos tiempos los computadores eran necesarios el instalarlos, el instalar el software dentro del hardware y crear su propio computador, como podemos ver en la pantalla del Apple I. Pero el computador que presentaron en la convención ya tenía instalado el software. Entonces Steve Jobs dijo, este es el futuro de los computadores. Y así fue. Entonces, una de las razones por la que el Apple II fue uno de los mayores éxitos fue por la razón de que ya tenía instalado el software. Y no era necesario de que las personas cargaran con su, con su muñequera, con su cangurera, todo el tiempo, con el aparato para soldar y con su destornillador, tornillos y engranajes. Ya no era necesario utilizar eso con el Apple II. Pero finalmente el Apple III fue uno de los mayores fracasos, puesto que no era como el Apple II, el cual era uno de los mejores. El Apple III no tenía un sistema, no tenía un ventilador, lo cual era una gran desventaja porque se sobrecalentaban los equipos del Apple III. Y esto hacía que se reemplazaran y se reemplazaran y se reemplazaran. Entonces las personas prefirieron el Apple II. Steve Jobs decidió recrear el Apple III llamándolo Apple III Plus, pero como el nombre Apple III ya no era tan bien visto en la economía, decidieron llamarlo Apple II
Plus. Ahora hablemos sobre el computador Macintosh. Este fue uno de los productos más revolucionarios de la época. ¿Por qué? Porque ya tenía un mouse instalado. ¿Cómo fue que hicieron esto Steve Jobs? Pues fácil, le pagó a una empresa del Oriente para que le permitiera a él y un grupo técnico en observar qué era lo que estaban haciendo en su empresa. Entonces, Steve Jobs se dio cuenta que en la empresa del Oriente se estaban haciendo computadores que tenían un mouse instalado. Ustedes imagínense qué pasaría si no tuviéramos un mouse actualmente. La tecnología estaría muy rebajada. Y también, puesto que el Apple Macintosh también tenía color, pero no tenía las expectativas económicas que se deseaban. Es decir, el impacto económico no fue el que se quería. Steve Jobs y John Sculley. Bueno, originalmente Apple, Apple tenía un CEO, que es un CEO, un gerente general, gerente ejecutivo o un presidente, como lo deseamos llamar. Entonces, antes, durante el Apple II y el Apple III, estaba uno de los amigos de Mike McCullough. ¿Quién es Mike McCullough? Se preguntarán ustedes. Mike McCullough fue el primer inversionista de Apple. Y visto que ninguno de los fundadores era capaz de dirigir la empresa, entonces Mike McCullough decidió poner a uno de sus amigos, el cual ya tenía una práctica como presidente. Pero por el fracaso del Apple III, el amigo de Mike McCullough decidió salirse como presidente. Entonces, como la junta directiva no veía a Steve Jobs como un buen candidato a ser gerente ejecutivo, gerente general o presidente, entonces Steve Jobs decidió hacer que el vicepresidente de Pepsi Cola de esos tiempos fuera el presidente de Apple. ¿Esto cómo lo logró? Originalmente a John Sculley no le gustaba la idea, o sea, él decía no, no, y todas las veces, y la gran mayoría de las veces, él dijo que no, pero finalmente Steve Jobs le dijo esta frase: prefiere pasar el resto de su vida vendiendo agua azucarada o tener la oportunidad de cambiar el mundo. Entonces finalmente John Sculley aceptó, pero por el fracaso por el no impacto económico que se esperaba de la Apple Macintosh, no, los lazos entre Sculley y Steve Jobs se fueron distorsionando y habían demasiados roces, muchas peleas. Bueno, John Sculley, tras ver que Steve Jobs no podía servir para esto, que no podía servir supuestamente para Apple, decidió despedirlo, pero según Sculley, Steve Jobs renunció. Según Steve Jobs, John Sculley lo despidió. Entonces hay diferentes ramas de la historia en esta parte. Entonces, Steve Jobs originalmente no había fundado, sino que había comprado por un valor de $5 millones la empresa de Graphic Group, que finalmente cambiaría de nombre y se llamaría Pixar. Y tras el hecho puso otros 5 millones como una inversión. Después de eso, creó Next. Next fue fundada en 1985. Actualmente es una de las ramificaciones de Apple. Después de la renuncia de Jobs a Apple, Jobs se dedicó su tiempo completo a Next. Next, al volverse muy popular, se convirtió en una de las mayores contrincantes de Apple. ¿Esto por qué se volvió tan popular? Se preguntarán ustedes. Por una simple y sencilla razón. Porque uno de los computadores de Next se sirvió para la creación del World Wide Web, el WWW, que utilizamos actualmente. Entonces fue tan famoso que incluso pudo llegar a superar a Apple. Steve Jobs obtuvo un gran cambio de personalidad. ¿Por qué? Porque Steve Jobs, al ser despedido de Apple, empieza a ser un poco más terco y más tacaño,
Más fácil de enojar, porque no le gustaba que las cosas no salieran como él las esperaba. También en su estado físico, puesto que si uno compara cuando salió cuando estaba en Apple y cuando salió de Apple, Steve Jobs tuvo un gran cambio en su personalidad y en su físico. Su diario vivir en Pixar y Apple. Bueno, antes de irse a trabajar, él hacía literalmente parte de su trabajo desde casa. Asimismo, también recibía correos de personas del común que le escribían. Después se iba al trabajo y llegaba a las 8 o 9 de la mañana. Los días lunes era el trabajo más arduo. Tenía que juntarse con la junta directiva y a la 1:30 iba a los laboratorios de diseño para los nuevos productos. Ahí mismo él se sentaba en un banquito y los probaba. Cuando llegaba a la casa para cenar, él y su familia eran vegetarianos. Ellos comían de una sola verdura, pero en gran cantidad. Practicaba el budismo y siempre llevaba con él un libro titulado Autobiografía de un yogi. Todos los días antes de dormir, él hacía un corto paseo con su esposa. También antes de dormir, él escuchaba música de algunos artistas para mejorar su mente y de estar tranquila, como Bach y algunos artistas. Productos de Steve Jobs. La Macintosh es la generación donde fue el auge de todo Apple, puesto que los Macintosh hoy en día se utilizan, ya que la abreviatura de Macintosh sería una Mac. Este tipo de computadores fue destinada a empresas. Y también acá fue donde se rediseñó el logo de Apple, ya que el logo de Apple antes era todo blanco, pero tras la llegada a color se rediseñó por colores, dando referencia a su gran éxito. También acá podemos decir que el Apple I y el Apple III fueron los computadores que tuvieron bajas, puesto que tenían un mouse y esto hizo que mucha gente no les gustaba este tipo de computadores. Bueno, en la tabla podemos ver sobre su auge y sobre los tipos de computadores que fueron en esos años, hasta el 2011, que ya dejarían de, de, de hacerlos. Bueno, con la muerte de Steve Jobs. Steve Jobs padeció de cáncer de páncreas, pero murió de un paro respiratorio. Antes de su muerte, él había pedido que le trajeran máscaras de gas y elegir el que tenía el mejor diseño. Murió como multimillonario a la edad de 56 años. Esas fueron sus últimas palabras días antes de morir. He llegado a la cima del éxito en los negocios, a los ojos de los demás. Mi vida ha sido un círculo de éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y riquezas de lo que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Podrás contratar a alguien para conducir tu coche, pero no podrás contratar a nadie para que te lleve tu enfermedad. Las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando se pierde: la vida. Cuando alguien entra al quirófano, se da cuenta de que hay un libro que aún no se ha leído, el libro de la vida. Sana. Sea cual la etapa de la vida en la que encontremos en este momento, al final vamos a enfrentarnos al día en que caiga el telón. Atesora tu amor por la familia, el amor por tu esposo o esposa, el amor por tus amigos.
Cuídate y preocúpate por los demás. Al envejecer y ser más sabios, poco a poco nos damos cuenta de que un reloj de $300 marca la misma hora que un reloj de $30. Ya no es una cartera o bolso de 300 o de 30, la cantidad de dinero que contiene es la misma. Conduzcamos un coche de 150.000 o de 30.000, la carretera y la distancia son las mismas y llegamos al mismo destino. Bebamos una botella de vino de 300 o de 10, la resaca es la misma. Si la casa en la que vivamos sea de 300 o de 3.000 metros cuadrados, la soledad es la misma. Te das cuenta de que verdadera felicidad interior no proviene de las cosas materiales de este mundo. No importa si viajas en primera clase o en clase turista. Si el avión se estrella, bajas sin parar. Así que espero que te des cuenta de tener amistades, amigos y viejos amigos, hermanos y hermanas con quienes conversar, reírte, hablar, cantar canciones, hablar del norte, sur, este, oeste, o del cielo y la tierra. Eso es la verdadera felicidad. Muchas gracias por ver la vida de Steve Jobs. Nos vemos en el próximo video.